que el voltaje estaba dentro de los valores de operación, que es arriba de 12 volts, nosotros ya empezamos a checar lo que era el sistema de arranque. Por ahí empezamos a darle marcha a lo que era el Malibu y a lo que era el Explorer. En el caso del Malibu, sí acciona, no nos daba, en algún equipo sí dio marcha completamente, porque tenía el voltaje necesario en la batería. En algunos otros equipos, cuando hicimos la prueba, se escuchaba cómo pretendía accionar el motor de arranque. Lo único que hacía era tratar de accionar lo que era el solenoide, pero con la falta de voltaje pues no lograba darle el impulso completo al motor de arranque, ¿no? Entonces, eso eran parte de las fallas que nosotros encontramos. En el caso de la Explorer, no llegaba voltaje al cable del interruptor. ¿Por qué no llegaba voltaje al cable del interruptor? Porque ese carro ahorita tiene un problema, que está bloqueado, la alarma está activada y no se ha podido desactivar como tal. Puede ser la llave que ya está rota y las llaves llevan un chip. Entonces, si el chip no hace conexión con lo que es el módulo, no va a encender, no se va a desbloquear, ¿vale? Por eso es que no le llega voltaje a este cable del interruptor. Pero hicieron la prueba directa al motor de arranque y sí funcionó. Entonces fue parte de lo que estuvimos nosotros realizando. Entonces aquí en el caso del interruptor, cuando nosotros hacemos la prueba y no le llega voltaje al cable del interruptor, puede ser que en el caso directamente ya del interruptor o del cableado es el que se encuentre dañado, ¿sale? Entonces en el caso de aquí ponemos un interruptor de manera muy general y ustedes que van a trabajar con proyectos, seguramente si van a poner un sistema de encendido, en el caso de quienes lo vayan a realizar, vamos a conectar un interruptor universal como ese que tenemos en la imagen. Ya no sería una pastilla como tal que energice todos los sistemas del vehículo. No, ya no, es como que más universal cuando elaboramos algún proyecto. Si nosotros queremos hacer un proyecto en donde el sistema es electrónico, pues sí tenemos que conseguir incluso hasta la computadora, ¿no? Lo digo por los que vayan a trabajar de carro ¿cómo se llama? El Pointer, que es un sistema convencional. Obviamente pues ya vimos, ustedes revisaron que sí funciona o lo trajeron jalando, ¿no? Pero si fuera el caso tendrían que utilizar un tipo de interruptor universal para poder encender el motor, ¿vale? Y ahorita vamos a ver también esa parte porque creo que hay algunos que van a requerir cómo funciona un interruptor y es parte de una de las prácticas que vamos a ver en el sistema de encendido, ¿vale? Entonces nosotros hicimos esas pruebas, prueba de corriente, prueba de la batería, prueba del cable que llegaba directamente de la batería, que nos diera el voltaje de la batería, hicimos la prueba de tierra, checando directamente tal vez en la terminal del solenoide y en la otra punta la parte de metal y cerraba el circuito, quiere decir que tenemos tierra y que le llega voltaje. Estas pruebas de voltaje y esa prueba de tierra van a ser fundamentales ahorita que vamos a checar sistemas de luces. Vamos a ir al carro y ¿qué hacemos? Checar tierra y checar corriente. Siguiente parcial, cuando veamos sensores y actuadores, lo mismo, checar tierra y checar corriente. En el caso de los sensores, pues ya hay algo más que checamos, que es la señal. Pero esas pruebas son fundamentales en la parte de nuestros circuitos, ¿vale? La prueba de tierra. Entonces nada más cambiamos los polos del multímetro para verificar que sí tengamos tierra directamente en nuestro sistema, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos? Fue parte de lo que hicimos nosotros en los vehículos. En el caso del motor eléctrico, cuando ustedes hicieron el procedimiento de desmontaje, pues ya sabemos que se desmonta porque ya no funciona. Y si funciona, a lo mejor está muy lento, no tiene la fuerza suficiente para darle el impulso al motor de combustión interna. O sea, no agarramos y nada más lo desmontamos porque pues me gusta desmontar y montar, ¿no? O desarmarlo y armarlo, ¿no? Entonces, parte del mantenimiento tiene que ver con el kilometraje. Número 1, y las fallas que nos originan al desmontar nuestro motor. Puede ir desde poco kilometraje y en condiciones, dice ahí, condiciones de manejo y condiciones climáticas. Puede
ser que de repente yo sea nuevo a la hora de manejar o la persona que tiene el carro es nuevo a la hora de manejar, le doy marcha y ya arrancó, pero yo no puedo todavía, no me doy cuenta que el motor ya arrancó y le sigo dando marcha. ¿Qué es lo que pasa? Pues arrastra el motor de arranque. El motor de combustión interna tiene mayor fuerza y mayores revoluciones. Lo que va a hacer es que va a estar arrastrando, hasta llegar un momento en que ya se traba, en un momento en el que ya no da marcha, porque ya se dañó. Entonces eso nos vamos a la parte del manejo, condiciones de manejo. ¿Sí, Paula? ¿Qué es esto de arrastrar? Suena un ruido que no debe de sonar porque se lo lleva con la velocidad del motor de combustión interna, se lleva al mismo motor de arranque o a la misma armadura, al mismo piñón. Como es mayor la fuerza y mayor la velocidad, pues se lo lleva. Y escuchamos ese sonido de que algo roza. Le decimos nosotros arrastre del motor de arranque. ¿Sí? Ah, no, es que no es que se quite. Es que nosotros lo provocamos cuando somos nuevos, agarramos, le damos marcha, y si es un carro que arranca fácilmente, pues es cuestión de unos segundos, damos marcha, arrancó, pero hay quienes dejan la llave encendida en la posición 2. Entonces, ¿qué pasa? Sucede eso, el motor de combustión interna se está girando al motor de arranque y escuchamos un arrastre o un sonido que roza, y así le llamamos nosotros al motor. No es que esté fallando, sino nosotros lo originamos al dejar la marcha encendida. ¿Sale? Ya cuando es eso lo va a ocasionar, vamos a suponer, tengo esta costumbre porque apenas estoy aprendiendo a manejar y a lo mejor llevo 3 meses con el carro, posiblemente dentro de esos 3 meses ya me genere un problema con los bujes, con algún componente interno, porque ya fue mucho tiempo que yo estuve haciendo eso mismo, ese hábito de dejar la llave encendida cuando ya arrancó y el motor me está generando que me jale a la Bendix. Entonces, si ya después de unos 3 meses continuos, sí se va a notar eso ya sin que sea yo el que deje la llave. Y es una falla que me originó en el motor de arranque y lo tengo que desarmar para ver cuáles son los bujes que se dañaron y tener que corregirlos, cambiarlos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de las condiciones de manejo y las otras condiciones climáticas. ¿Por qué? ¿En dónde se encuentra el motor de arranque? Entre el motor y la transmisión. Aquí recordemos que pues ya en la Ciudad de México lo más viable es tener un carro anfibio, ¿no? Es uno que se puede desplazar por agua, por las inundaciones. Entonces pasamos y le llega el agua a la mitad de las puertas y ahí andamos tratando de librar esas pequeñas lagunas. Entonces cuando nosotros pasamos por esas pequeñas lagunas, ¿qué es lo que le pasa al motor de arranque? Se le mete el agua. Y de repente, ahorita pues estoy circulando, llego, lo apago y al otro día ya no da marcha. Hacemos la prueba de darle unos golpecitos al motor de arranque y si con suerte se llega a desprender el carbón, va a dar marcha. Pero si no, por esa condición, tengo que bajar el motor de arranque para limpiarlo. ¿Sabes con el agua se pegan los carbones? Se llena de lodo. Ah, ok. Y lo que hace es un aislante entre el carbón y el colector. Entonces ya no da marcha. ¿Sale? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos entonces bajarlo, limpiarlo, volverlo a colocar y ya quedó. ¿Sale? Entonces son parte de las situaciones que nosotros vamos a encontrar. Kilometraje. En teoría los carros tendrían que durar por lo menos 100,000 kilómetros, que era una garantía. Ya no lo es. Llega a la mejor a los 50,000 kilómetros y el carro empieza ya como que ya le activo la llave y no da marcha. Y es cuando vamos a unos golpecitos, ya está. Otra vez volvió a dar marcha. Y lo que hicimos, y es lo que tiene que hacer, desmontarlo, hacer mantenimiento preventivo, que es la limpieza, y volverlo a armar. Porque seguramente los carbones estarán en media vida, depende también de las condiciones de manejo. Si soy una persona que voy de tramo en tramo y encendiendo y apagando el carro, encendiendo y apagando el carro, pues se va a desgastar más rápido. Pero si yo soy una persona que agarro mi carro y hasta que llego al trabajo y hasta la noche vuelvo a regresar, pues los carbones van a tener más de media vida. ¿Vale? Entonces, pero bueno, ya ese diagnóstico ya lo saben hacer, ¿no? Si ven que los carbones están a menos de media vida, pues los pueden cambiar para no estar desarmando y armando. ¿Sale? La antigüedad del vehículo pues tiene que ver con la parte del kilometraje. Y el mantenimiento preventivo
nosotros por lo menos en el taller le recomendamos a los clientes, cuando llegue el periodo de los 50,000 kilómetros, o si él nota que de repente ya le dio marcha y no activó, y solito otra vez, o sea, le deja la llave pegada y de repente solito activa después de unos 2 segundos, le decimos tráelo para hacerle su servicio preventivo. O le recomendamos que en los 50,000 kilómetros lo traiga para hacerle un mantenimiento preventivo, que es la limpieza y el engrasado del velas, nada más. Y sigue funcionando el motor arranque, ¿sale? Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros nos obligamos a desmontar. Otra de las fallas que de repente en las pruebas en el examen si nos pudieron ocasionar es el cableado, que estuviera mal conectado. Si no está bien conectada la batería, y recordemos que las baterías que llegamos a utilizar, en el caso del Smart, no acopla bien el arnés, el conector, no aprieta. O sea, si tiene falso en el positivo o en el de tierra, en el negativo, no va a dar marcha aunque tenga los 12-20 de voltaje, ¿sale? Entonces uno de ellos es el cableado en malas condiciones, o zafado o flojo, ¿sale? Entonces, ¿qué otras soluciones y fallas tenemos? Carbones gastados lo identificamos cuando desarmamos. El voltaje de la batería, ¿qué es lo primerito que checamos, no? Si ya no tiene el voltaje es porque algo dejamos encendido y tendríamos que ponerla a cargar para que nos dé el voltaje, o si ya no retiene la carga, pues ya tendríamos que reemplazar la batería, ¿sale? Que son de las fallas que nosotros encontramos y las soluciones que tuvimos que haber realizado. Y las pruebas que nosotros hicimos, esa prueba la hicimos cuando empezamos, antes de desmontar, hicimos estas pruebas. Y después de haber hecho la reparación o el armado, lo ideal es de una reparación es hacer también estas pruebas. Voy a adelantar lo que está en la prueba. ¿Era? Esa prueba, así como nosotros vimos la marcha, esa es la velocidad y la fuerza, por decir, promedio de lo que debe de hacer. Si vemos que el motor de arranque gira con menor fuerza, quiere decir que al momento de hacer las pruebas, algunos de los devanados de la armadura o del campo ya están en corto. Por eso ya no tiene la fuerza suficiente y la velocidad para impulsar el motor de combustión interna. Ahí de repente como que se traba, o es una de las pruebas que se hace para identificar. En este caso, al estar haciendo esa prueba con el solenoide, esto, ¿ahí funciona o no funciona el solenoide? Sí funciona, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no gira? Puede ser los carbones, que muchos de sus marchas tenían ya mucho polvo, mucha suciedad. Se genera un aislante y no va a funcionar, ¿no? Entonces aquí lo ideal es que cuando se haga la reparación, al momento de hacer la prueba, funcione de esa manera. Y lo hacemos antes de montarlo. Cuando las primeras veces ya en el taller, pues decimos ya lo reparé, lo montamos y resulta que le damos marcha y no funciona. No funciona. Algo quedó mal. Entonces tenemos que volver a desmontarlo todo. Entonces por eso es importante hacer esa prueba antes de volverlo a montar. ¿Sale? En el caso del solenoide, nosotros examinamos desde lo que es el voltaje de la batería y las pruebas directas al solenoide. Checamos que le llegara el voltaje a la terminal que viene de la batería e hicimos el puente de la terminal, y eso era lo que tendría que hacer o haber descrito en el examen.
hacer el puente entre la terminal que viene de la batería con la terminal del interruptor. ¿Y qué tenía que haber pasado ahí? Tenía que haber accionado. Si no acciona, entonces es que no funciona algo. ¿Qué no funciona? Tenía que haber checado el voltaje de la batería, por arriba de 12 volts. Si tenía la batería 10 volts y hacemos ese puente, ¿qué tendríamos que haber encontrado al hacer la prueba? Quizás nada más un pequeño sonido de activación del solenoide, porque sí se escucha incluso hasta con los 10 volts. No le da el impulso, pero sí se activa. Eso es lo que teníamos que haber encontrado. ¿Y cuál era el diagnóstico o la interpretación? No acciona por el voltaje de la batería. Pero quienes tuvieron el voltaje de la batería, si activa, quiere decir que el solenoide sirve. ¿Cuál fue la otra prueba que hicieron o debían haber hecho? La de energizar directamente de la batería a lo que sería el cable que va a los carbones. ¿Y qué va a pasar ahí? Nada más va a girar. No va a salir el Bendix porque no lo estoy activando. Pero ya empiezo a descartar, ¿no? Si funciona el motor de arranque, si no me activó con la prueba de la batería con el interruptor, entonces el Bendix es el que ya no sirve. Eso es lo que tenían que haber hecho en el examen y la interpretación que tenían que haber realizado en el examen. La resistencia, güey. En el caso del sistema de carga, nosotros hicimos, espero que todos hayan pasado, porque les preguntaba que si ya pasaron, que si ya les faltaba, y si no, Yo antes me pues, sabía los si colores, no tienen güey, que hacer, cada color. si no, no vamos a poder Para avanzar, sumarle o no van a poder cuánta avanzar y se resistencia van a quedar. En el caso de la Pero no me batería, acuerdo. el sistema de carga, cuando falla, de repente nos damos cuenta que el vehículo ya no enciende. Pasa lo siguiente, no nos damos cuenta o la persona que conduce pues no sabe nada qué tiene en el tablero, no sé ni para qué sirve a veces, ¿no? Ustedes como técnicos ya deben de saber, pero la persona no. Entonces acá está circulando y ya se perdió la luz testigo de la batería, pero siguió circulando, llegó a su destino, lo apagó, al otro día lo quiere echar a andar, no funciona. Sí va a ser lógico, ¿por qué? Porque ya no tiene el voltaje de la batería. Traje la que me sobra. Cuando lo chequen va a encontrarse por debajo de los 11 volts y no va a arrancar. Entonces esa es la primera falla. No enciende el automóvil porque el sistema de carga dejó de generar y se consumió parte del voltaje de la batería. Todavía hay veces que con 11.10 sigue funcionando el carro. Los sistemas siguen funcionando. Pero obviamente cuando lo apaguemos se va a quedar ahí. No va a subir por sí sola. ¿Sale? Y más si la batería se encuentra en malas condiciones, el líquido. Si es una batería nueva, seguramente si lo dejamos reposar un día, 2 días, va a llegar a los 12 y lo vamos a poder echar a andar. Pero si no, se va a quedar ahí o va a empezar a subir unos 2-3 volts y ahí se queda, no va a dar marcha. Entonces esa es la primera prueba, checar el voltaje de la batería para empezar con el diagnóstico del sistema de carga. Cuando la batería marque 12, tendríamos que echar nosotros a andar el carro. ¿Sale? ¿Y cuánto nos tiene que dar para saber que el sistema de carga sí funciona? Arriba de 13. Sube el voltaje arriba de 13, quiere decir que el sistema de carga está funcionando correctamente. ¿Sale? Entonces, ya checamos nosotros el electrolito. ¿Cuándo se producen esas fallas? Cuando todo esto está sulfatado. Las terminales como los postes. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarle todo el sarro, todo el sarro que se le genera. Y pues tenemos nosotros un cepillo de alambre para poderlo hacer, o podemos hacerlo con una lija, con una navajita, con lo que sea, pero lo ideal es quitarle el sarro para volver a conectarlo. Se corrige la falla. Cuando sabemos que el voltaje de la batería es 12, arriba de 12, ¿no? Pero damos marcha y de repente no funciona, o tenemos una interferencia tal vez en el cable de lo que sería el alternador, ¿no? Como que la luz testigo de repente parpadea, como que de repente se quita. ¿Vale? Entonces eso es parte de lo que tendríamos que hacer. La siguiente prueba que nosotros vamos a checar en las baterías es precisamente checar el nivel de la batería. Tiene un mínimo y tiene un máximo. Cuando nosotros destapamos o quitamos las tapas, tratamos de asomarnos a la parte interna porque por fuera no se ve, es totalmente negro. Pero sí tiene unas marquitas y van a ser dos marquitas que aunque no se alcance a apreciar que dice mínimo, que dice máximo, pues ya sabemos que la de abajo sería el mínimo y la de arriba sería el máximo. El líquido de la batería debería de encontrarse en el nivel máximo. ¿Por qué se empieza
a perder este líquido. Vamos a suponer que ahorita vamos a la batería, quitamos las tapas y está en el nivel mínimo. ¿Por qué? Si nunca se ha caído el líquido a la batería, si nunca la volteamos, no la destapamos, no le quitamos líquido, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando ponemos a cargar la batería con el equipo? Se calienta, ¿no? Se evapora. Cuando tenemos diferentes fallas o constantemente el carro está fallando y tenemos que generarle carga a la batería, ese líquido se evapora. Si no está dentro del nivel mínimo, no me va a generar el voltaje de la batería. En la primera diapositiva veíamos por ahí, dentro de las pruebas del electrolito, que venía desde 1 punto y tantos volts hasta menos de 1 volt, cuando ya estaba en color rojo. O sea, lo mismo, si está dentro del nivel mínimo, el voltaje va a ser menor. Si yo lo pongo a cargar, sí va a llegar a la mejor a los 12, 20, 12, 30 y me va a dar marcha. Pero ya el otro día no, porque no retiene la carga. Tiene que encontrarse en las condiciones de operación, que es el nivel máximo. Uno es el nivel máximo y dos, que en el caso de la prueba del electrolito se encuentre por arriba de 1 volt, de 1.5, para que a la suma me puedan dar los 12 volts de las 6 celdas. Si no, no va a cargar ya la batería. Y es cuando tendríamos que o agregarle líquido, cambiarle el líquido completo para poderla dejar en condiciones de operación, o cambiar la batería dependiendo de los años que tenga. Porque hoy en día los fabricantes, si no nos la garantizan por 5 años, por lo menos 3 años tienen de garantía. Y en esos 3 años, si llegara a fallar, pero que estuviera dentro de las condiciones, pues entonces sí nos hacen el cambio de la batería, ¿no? ¿Sale? Entonces esas son las condiciones que tendríamos que tener. Y la otra, en el caso del sistema de carga, ¿por qué de repente se llega a prender y apagar la luz del tablero? Por la banda. Llevan una banda que mueva el alternador. ¿Qué pasa si esa banda se revienta? Ya no va a generar carga. Se va a quedar prendida la luz testigo de la batería. ¿Qué pasa si esa banda está muy floja? Lo mismo. O sea, nosotros vemos que gira, pero el alternador tiene que girar a la misma revolución que el motor de combustión interna, porque por eso está conectado con la banda. Si disminuye la velocidad o la revolución, pues de repente va a cargar, de repente no va a cargar. Es lo que va a estar haciendo. Y la luz testigo de la batería va a prender, se va a apagar. Va a prender, se va a apagar. ¿Sale? Entonces tendríamos que revisar también la misma tensión de la banda. ¿Sale? ¿Cómo checamos la tensión de la banda? En los vehículos ya actuales ya trae una polea tensora. Entonces, no sé si ya todos pasaron a quitar esa polea tensora o a menos a desacoplarla. Pues de ahí vamos a partir en la siguiente práctica, que es el día de mañana. Iniciamos en el desmontaje de lo que es nuestra banda del alternador. Ahora, los carros que tenemos pues ya no son tan viejitos como para tener este tipo de banda así como se muestra dentada. Esos son como para modelos de los 90. Allá de los 2000 en adelante ya lleva polea tensora. Ya no lleva un tornillo en donde yo le estoy apretando y la banda se empieza a tensar, se empieza a tensar. No, ya no. Ya la tensión ya viene establecida por la misma polea. ¿Sale? Pero vamos a analizar también esos casos para ver cuándo tensamos y cuándo ya la misma polea nos genera esa tensión. Sí, pa. ¿Cómo se llamaba por lo que es? ¿Polea tensora? ¿El dentado de la banda? ¿Cómo se llama? Esa es una banda de alternador. Así como viene este dentado, tú la ves en algún carro y va conectada directamente al alternador. No es para otra cosa. Y vamos a ver la banda que tenemos en los carros, que es de accesorios completos. Alternador, dirección hidráulica, aire acondicionado, bombas de agua. Ya es una sola, pero el tipo de dentado es diferente y ahorita que vamos a practicar, bueno, mañana que vamos a practicar, vamos a ver la diferencia. ¿Qué pasa si la polea se daña? Pues así como tal tendría que pasar muchísimos años para que tenga un desgaste en donde ya no sujete la banda. Y tendría que pasar muchísimo. Es más fácil que la banda se reviente y la tengas que estar cambiando
a que la polea tenga ese desgaste que digas, no, ya no agarra, ya no sujeta a la banda, hay que cambiar la polea. Entonces ya yo creo que cuando sucede esto ya ese carro ya está en la chatarra y todavía las poleas siguen funcionando. Pero si fuera el caso, pues podemos cambiar las poleas porque los venden por separado. Vamos a suponer que no se dañó porque el desgaste. Tú la desarmaste, la quitaste, la dejaste en algún lugar, no sé, algo le pasó y se tronó o se dobló, ya no sirve. Es más fácil que se cambie por esa situación que sea por el desgaste. ¿Sale? Pero sí se puede reemplazar. Entonces con eso iniciamos la parte de la práctica y con lo de las baterías. Entonces aquí lo ideal es que la luz testigo de la batería únicamente se prenda cuando abrimos el switch. Y cuando nosotros cerramos el switch o damos marcha, pues se apague, ¿no? Damos marcha, se tiene que apagar si funciona el sistema de carga. Si no funciona, esta luz siempre se va a quedar encendida y es el síntoma para nosotros revisar el sistema de carga. Y bien, pues ya vimos una pequeña retroalimentación de lo que vimos y de lo que nos hace falta ver con respecto a la batería, con respecto a la polea tensora y a la banda. Ahora sí, vamos con los demás sistemas que vamos a realizar. Vamos a tratar de organizarnos hoy para ver mañana quiénes pasan a hacer qué procedimiento, que siempre hay un equipo que me queda al último y ya está, si ya va, de seguro están pensando que no van a volver a pasarlo. Una pregunta, güey. Eso ya lo tendríamos que hacer nosotros. Pero ya estamos en el proyecto de la Por alguna razón, ya no alcanzó a pasar. ¿Sale? Entonces, tenemos que organizarnos para que pasen a hacer todos los procedimientos. Entonces, iniciamos. Sistema de encendido, que es tema nuevo. Nosotros tenemos que revisar 3 tipos de sistemas de encendido. Veamos con lo primero. ¿Para qué funciona el sistema de encendido, Karen? ¿Para qué es? ¿Por qué está en el motor? ¿Puede leerlo? ¿Para qué? Para encender el motor de combustión interna para generar la chispa. ¿En qué fase, Pau? ¿En qué fase se genera la chispa en el motor de combustión interna? ¿Cuál es? ¿Sí es en la tercera? ¿Cómo se llama? Explosión, ¿no? No, sí que es en la 3, pero no. ¿La primera fase cuál es? Admisión, compresión, explosión y escape. Ojo, los que están en proyecto, bueno, yo espero que sí estén haciendo proyecto y esta información sea también para ellos. Recordar un poquito de la parte del motor. Nosotros vamos a poner como ejemplo, no sé, 5 grados y estos mismos 5 grados. Este es un dato que nos dan los manuales, que nos da el fabricante con respecto al tiempo de encendido. Ojo, porque eso va a ser parte del examen y ustedes van a tener que poner el tiempo de encendido, ¿eh? ¿Estás grabando? Hay un dato que se llama tiempo de encendido y hay un dato que se llama orden de encendido. En el caso de los carros, vamos a identificar precisamente eso. Y de una vez, bueno, para que la vez pasada fue como que al azar y me tocaba el mero día. Aquí voy a elegir a que menos participe en la práctica. Aquello que no está participando, ese es el que va a hacer el examen práctico. Para que de una vez ya vayan sabiendo quién lo va a hacer. Pues si a lo mejor si todos participan y luego que me dicen y eso, pues a lo mejor ni les hago examen práctico. Entonces vas a sacar 7. Pero si veo que hay, ese es el que va a hacer el examen. El que no esté poniendo atención en la práctica, ese va a hacer el examen. ¿Y si nadie pone atención? Pues ahí va a ser el sujeto. A ver, van a estar igual. ¿Vale? Entonces, tiempo de encendido y orden de encendido. Ustedes dicen que el momento en que se produce la chispa es en la tercera fase.
Y si yo les digo que es en la segunda, es en la fase de compresión. Está mal el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por ahí va, por ahí va. Se supone que nuestras fases se supone que tenemos todo lo que es la carrera del pistón. En la primera fase quedamos que el pistón desciende, ¿no? Pero vamos a suponer que se quedó aquí el pistón. Pregunta, ¿terminó la fase? No. No la ha terminado. Vamos para allá entonces. Esa es la primera, la fase de admisión, el pistón desciende. En la siguiente, que es la fase de compresión, el pistón sube, ¿no? Y tendría que terminar de subir y empezar a descender para que termine la fase, ¿no? Ajá. Y aquí hay unos datos que nosotros manejamos que son punto muerto inferior y punto muerto superior. Punto muerto inferior, ¿qué es, Lali? La parte más baja que desciende el pistón. Ya de ahí no puede hacer más hacia abajo, ¿no? Empieza a subir. Y lo mismo la parte del punto muerto superior. Se hace el tope. Ya de ahí no puede subir más, no sube más. Es todo lo que sube y empieza a descender. Entonces quedamos que si en la fase de fuerza se produce la chispa, el pistón, ¿qué tiene que estar haciendo? ¿Subiendo? ¿Subiendo o descendiendo? ¿En la fase de fuerza? Quedamos que en la fase de fuerza o explosión, en la tercera, que es fuerza, se produce la chispa, ¿no? Entonces, ¿el pistón qué estaría haciendo? ¿Subiendo o descendiendo? Descendiendo, para que sea la fase de fuerza. ¿Cierto o no? Pues eso dicen los libros, ¿no? Y si yo les digo que en la fase de compresión se produce la chispa, quiere decir que entonces en la primera fase, admisión, en la segunda tiene que subir. Antes de que termine de subir, se produce la chispa. Yo les digo que en ese momento se produce, en la fase de compresión. Vino la de fuerza. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Estoy en lo correcto, estoy en lo incorrecto? ¿Por qué, Emiliano? Porque pues el de fuerza ya pasó la explosión. No ha pasado, no ha llegado, Está pasando la explosión. pero no ha llegado a fuerza. Ahora, Sigo en la fase de compresión. Tendría que terminar, llegar al punto muerto superior para que empiece a descender, y empezando a descender iniciaría la fase de fuerza. Se supone que entonces, así como quedamos en esta fase, tendría que llegar a subir y tendría que empezar a descender el pistón. Esa sería la fase de fuerza. ¿Sí o no? No, pues lo comprime, no, realmente no es como tal todo totalmente líquido, porque es aire líquido y se alcanza a comprimir. Si fuera totalmente líquido y se llenara, pues sí, posible que lo comprimiera. Y hay un espacio entre lo que es la parte del punto muerto superior y lo que es la cabeza del motor. Ajá, entonces, pero si yo les digo que se produce en la fase de compresión, si dicen que sí, ¿por qué? ¿Quién dice que no? Ustedes dijeron que en fuerza. Y tendría que empezar a descender, tendría que ser en la tercera fase. Yo estoy en la segunda todavía. Y yo digo que en la segunda fase se produce la chispa. ¿Pero por qué? Podría ser un sillo, ¿no? Aquí vamos con este dato que les Sería puse, como y esa es en la el punto razón del donde por qué. en Aquí que más- tenemos Como más pequeño el 5 espacio, güey. grados. Aquí está en la tercera fase, en fuerza. Porque sí, cuando nosotros agarramos un motor, tenían antes estas líneas graduadas en la parte del motor. Vamos a ponerle 5, menos 5, menos 10, 10. Y aquí 0. Eso era para los vehículos que tienen ustedes el encendido convencional de platino, ¿no?
Y aquí si ustedes no lo ponen a tiempo, pues igual no arranca. No sé el equipo que está trabajando con el motor de la Rambler, no sé, un motor que está aquí en el laboratorio. Lo mismo es de ese tipo de sistemas, en donde todavía teníamos esta regleta para poder nosotros de manera manual ajustar el tiempo de encendido. Se produce la chispa en la fase de fuerza cuando los grados son específicamente ahí en la fase de fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Estas siglas. Dice 5 grados, son los mismos 5 grados, pero dice antes del punto muerto superior. Si yo graduara esto o pudiera ver la graduación, tratando de exagerarlo, si el pistón empieza a subir, cuando el pistón llegue en la fase de compresión a estos 5 grados, en la fase de compresión, que es lo que me dice aquí, antes del punto muerto superior, vean, entonces empieza el pistón a subir, llega exactamente a estos 5 grados antes del punto muerto superior, ahí se produce la chispa. ¿En qué fase estoy? En compresión. ¿Por qué? Porque el manual, el fabricante ya lo diseñó, porque ese es el punto de mejor rendimiento del motor, para ese motor. Cuando me diga el manual que tiene que ser antes del punto muerto superior. Habrá algunos motores que a lo mejor sean 0 grados. Exactamente en el punto muerto superior, no me voy a pelear si estás en fuerza, si estás en chispa, 0 grados. Ahí se tiene que producir la chispa. ¿Por qué? Porque ese es donde se da el mayor rendimiento de ese motor. Pero hay algunos vehículos, algunos manuales que dicen, no, tú tienes que producir la chispa después en la fase de fuerza. Ah, pues ahora entonces ya no sería antes. Va a ser exactamente los mismos grados, pero ahora ya no está subiendo, ahora está descendiendo. Y no se termina la fase hasta que se llega al punto muerto inferior o punto muerto superior. Entonces, sería de la siguiente manera. Admisión, llega a punto muerto inferior, empieza a subir, empieza compresión. Si me dice 5 grados antes del punto muerto superior, aquí en este punto tendría que generarse la chispa. Pero si me dice nada más 5 grados, tiene que llegar al punto muerto superior, terminar la fase de compresión, empezar a descender en la fase de fuerza, llega a los 5 grados y ahí se produce la chispa. Esa es la diferencia. Y eso es lo que van ustedes a graduar con ese motor, el tiempo de encendido. ¿Vale? Tenemos una lámpara estroboscópica que la vamos a ver cómo funciona. Específicamente con esa regleta, ¿cómo sé yo que ya está a 5 grados antes o después del punto muerto superior? Pues bien sencillo, en mi celular. Voy a simular la lámpara estroboscópica con lo que sería mi celular, como si fuera nada más la pura luz. Y va a pasar lo siguiente. Esa lámpara lo que hace es, se pone un cable en el pistón número 1, en el cable de la bujía del pistón número 1, y va a detectar cuando pase la chispa. Entonces cuando pase la chispa, lo que va a hacer mi lámpara estroboscópica, pues simplemente va a estar haciendo esto, prendiendo y apagando. Y exactamente aquí se va a marcar una línea que yo voy a poder visualizar, que es la línea de la polea del cigüeñal con la regleta que me dice a qué grados está. Vamos a suponer, empiezan una pluma aquí alguien para no ir para allá, no tiene nadie ninguna. Ah, que ustedes ya lo apuntan, ¿verdad? Si estamos a 0 grados, cuando esté la lámpara estroboscópica prendiendo, siempre se va a aparecer la marca aquí. Conforme yo le vaya girando al distribuidor, si estoy adelantando, pues va a empezar a moverse la línea, va a empezar a prender aquí. Si estoy atrasando, se va a mover la línea y va a empezar a prender aquí. Entonces con esa lámpara nosotros poníamos a tiempo con los grados que nos decía el fabricante. Cuando no la teníamos, pues lo hacíamos oído en el punto más estable, en donde menos falla era donde lo dejábamos. Pero bueno, con la lámpara estroboscópica sí podemos ver precisamente que la luz prende y apaga de la lámpara y nosotros estamos viendo precisamente en donde se está generando la marca, ¿no?
y empezamos a mover el distribuidor y empieza a moverse la marquita para poner el tiempo de encendido. ¿Sale? Y en el caso de los grados de encendido vamos a verlo, pero ya directamente aquí con nuestra imagen. ¿Y esa lámpara de qué tamaño es? Es como una pistolita de juguete. Pero Nada más que tiene pues un LED que está disparando cuando pasa el cable de la chispa por el cable de la bujía. Cuenta pasa y está disparando, está apuntando. Parpadea, destella y deja de destellar. Eso es lo que hace cada que pasa la chispa. Y la chispa precisamente es esto, a qué grados está. Entonces tú ya lo puedes ver con la regleta, pues está a 5. ¿O por qué está fallando? Pues porque está hasta 10. O sea, se arranca pero se apaga o falla. Entonces te dice el manual, no, pues tiene que estar a 5. Pues tú ya mueves el distribuidor, se mueve la marca y cuando tú lo dejes a 5 grados quiere decir que ya quedó a los grados que dice el manual. Y tiene que funcionar correcto porque esto ya es de fábrica. ¿Sale? Entonces son datos que nosotros tenemos en el manual, exactamente. Esa es la lámpara de estroboscopio. No, profe. A ver, güey. Pero bueno, en el manual ahí dice que es antes del punto muerto. Sería cuando están en la fase de En fuerza. compresión. Ok. ¿Por qué? En la fase de fuerza sería después. Aparecería con la D. No aparece nada más, te trae los grados. Ok. Ya no dice después del punto muerto superior, no, nada más trae los grados y esto como técnicos sabemos que esto es después, en la fase de fuerza. Cuando viene antes del punto muerto superior sabemos que es la fase de compresión. Por eso cuando es antes te lo especifica el favor. Sí, aquí dice antes con la A. Y si no especifica, vienen nada más los grados. Puede venir con 5, 8, 10, los grados que maneje el fabricante, pero nada más viene el puro número, nada más. Como las del COVID. Sí. Sistema No, de es que esta se encendido, conecta- bobina, creo que se perdón, supone que debe batería, conectarse a la sigue batería siendo nuestra fuente de y uno al energía. distribuidor o algo así. Porque ¿Cuánto cuando mande maneja? la chispa es cuando te va a 12 mandar la señal volts. a la De chispa. ahí que sigue la bobina. ¿Cuál es la función de la bobina? Incrementar el voltaje. Si recibe 12 volts, lo incrementa desde 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 volts, dependiendo del carro y la característica de la bobina. ¿Sale? Tenemos otro componente que es un condensador Dile al y bus tenemos y otro aparte de los componente baldes que que es se un caen. platino. El condensador almacena energía para que el momento que nosotros demos marcha y pase la escobilla, que aquí vamos a tener en la tapa del distribuidor una escobilla y que va a pasar por los diferentes devanados de los diferentes cables de bujías, que cuando pase por ese devanado inmediatamente se produzca la chispa, ¿sale? Esa es la función de lo que es el condensador. Aquí dice capacitor, es la misma función, pero si vamos a la refraccionaria lo encontramos como condensador, no tanto como capacitor, ¿sale? Entonces, en la parte del platino, ahorita en la siguiente imagen, veamos cómo es que funciona este platino. Aquí tenemos el sistema de encendido, nuevamente la batería. De la batería pues sabemos que tiene que estar regulado o suministrada la energía por medio de el interruptor. Del interruptor nos vamos con lo que sería la bobina y vean la conexión, porque esa la van a realizar ustedes, esta conexión. Aquí debe de haber un signo más y aquí debe de haber un signo menos. Entonces la conexión correcta es esa. La alimentación, ya sea directamente de un carro que tenga su pastilla, su interruptor y tenga su arnés de muchos cables porque energiza muchas cosas, o puede ser nada más un interruptor con dos terminales, tiene que venir una directamente del interruptor que sea voltaje y que vaya al signo positivo. Ahí tiene que llegar la corriente. La otra terminal de la bobina que trae el signo negativo tiene que conectarse. Aquí llega a tener una terminal y a lo mejor nada más se conecta, o llega a tener un tornillo y aquí se pone la terminal de tipo zapata o de tipo de ojillo, el que sea. El chiste es que tiene que conectarse este cable que viene del negativo de la bobina con los cables que salen de lo que sería el condensador y de lo que sería el platino. Y de ahí tenemos cables de alta tensión en el centro de la bobina que va directamente al centro del distribuidor. Y ese distribuidor lleva un eje
que es el que va a estar girando para poder transmitir la chispa a los diferentes cables. Entonces empieza a girar y aquí el manual también nos maneja una flecha hacia dónde gira. Puede ser que esté así, que gire en sentido contrario de las manecillas o que gire en sentido de las manecillas. Y ahí es cuando nosotros colocamos el orden de encendido. ¿Sale? Entonces, vamos a poner ahí algún ejemplo. Se supone que este ya tiene chispa, ¿no? Vamos a suponer que por lo regular el orden de encendido de nuestros motores de 4 cilindros, 1, 3, 4, 2. Quiere decir que el primer cilindro que va a recibir la chispa es el pistón 1. Pero no es el consecutivo, no es el 2. No es como si fuera la secuencia, ¿no? Es depende de lo que me diga el manual. Dice 1, 3, 4, 2. Vamos a ponerle a este el pistón número 1. ¿Hacia dónde quieres que gire? ¿Sentido opuesto de las manecillas o sentido de las manecillas? Sentido de las manecillas. ¿Sentido de las manecillas? Vamos a quitar esto. Si este es entonces el pistón número 1 y sigue el número 3 y gira el sentido de las manecillas, ¿cuál de estos es el pistón número 3? Pues medio, el segundo. El segundo de arriba. ¿Este? No, el de arriba. Mientras acá. Ese. ¿Este? Sí. ¿Este? ¿Este? Exactamente. 1, 3. ¿Y cuál sigue? ¿Cuál es el 4? Seguirá el 4. Este de acá. 4. Y por último, el 2. Ahorita tal vez vamos a tratar de olvidarnos un poquito de aquí. Es en la posición del distribuidor. Porque ya sabemos que aquí, en el caso de nuestro motor, pensamos suponer que tenemos la línea de nuestro motor. Hay una particularidad para identificar cuál es el pistón número 1 de nuestro motor. Aparte de verlo en el manual. ¿Cuál es el pistón número 1? Si de este lado les digo que aquí está la transmisión, ¿cuál es el pistón número 1? ¿El de arriba? El de arriba. Porque entonces, acá arriba, ¿qué tiene que estar? Las poleas. La distribución, exactamente. La distribución, que son las poleas y las bandas. ¿Sale? Entonces, este es el pistón número 1. Este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Este quedamos que era el 1. Este cable tendría que estar conectado aquí. ¿Sale? Y el que sigue, este cable lo tendría que conectar al pistón número 3. Después sigue este, lo tendría que conectar al pistón número 4. Y este lo tendría que conectar al pistón número 2. ¿Sale? Y esa sería la forma en cómo el pistón o el motor va a recibir la chispa. Y así va a encender nuestro motor. Si nosotros tenemos el orden de encendido de los cables y si nosotros tenemos el tiempo de encendido, va a encender el motor. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí tenemos un platino y este platino es, como el nombre lo dice, el material es platino y lo que hace es abrir y cerrar. Abrir y cerrar. ¿Quién hace que abra? ¿Quién hace que cierre? La parte de la flecha de lo que es el distribuidor trae una figura. ¿Qué figura le alcanzan a ver a esta base? ¿Un rombo? Un cuadrado. ¿Por qué un cuadrado? ¿Por qué en un hexágono? ¿Por qué en un octágono? Porque son 4. Por los 4 pistones. Pues aquí se ven con las Cada si lo ves, esquina es una las hinchas leva. de un cuadro. 4 cilindros. Perspectiva. Por eso es que trae 4. Por eso es que hace una figura de un cuadrado, ¿no? Si fuera 6, un hexágono. Si fuera 8, esa leva, cada que está girando, empuja a lo que es el platino. ¿Y qué es lo que hace? Abrir y cerrar. Cuando pasa la leva por una baquelita de lo que es el platino, lo empuja y queda abierto. Pero cuando ya pasa la leva, ¿qué es lo que hace? Se cierra. Y así está, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. ¿Por qué? Porque en el momento de la abertura de lo que es el platino, ese es el momento en el que se produce la chispa. No antes ni después, no todo el momento o no todo el tiempo está generando la chispa. Exactamente en ese momento de la abertura es cuando se produce la chispa. Vamos a suponer que este pistón que quedamos que era el número 1 se encuentra
Vamos a dibujarle aquí más o menos el motor de combustión interna. Vamos a suponer que se encuentra en la fase de admisión, o sea que está hasta el punto muerto inferior. ¿Va a arrancar? No. Pero sí va a haber una explosión. ¿Por qué? Porque está entrando la mezcla de combustible y estoy generando la chispa en la admisión. Sí va a explotar la mezcla, ¿eh? Y va a sacar explosión del carro, pero no va a arrancar. Entonces, ¿esto qué tendría que estar? ¿En qué fase tendría que estar aquí? En la fase de fuerza, ¿no? Fuerza o compresión, según sea el caso. Si estamos a 5 grados, o vamos a ponerle ahora 8, ¿en qué fase tendría que estar? Fuerza. Entonces, estando en la fase de fuerza, más o menos yo creo que el pistón va a ir por ahí, ¿no? Ya descendiendo. Empieza a descender, 8 grados, en ese momento se produce la chispa. Entonces esto tiene que estar sincronizado porque la leva tiene que estar en ese momento empujando al platino para que se abra. ¿Qué pasa si no lo está empujando? Bien sencillo, lo que tengo que hacer es agarrar y girar el distribuidor para que exactamente en ese punto abra el platino y en ese momento se produzca la chispa. Sincronizando un primer punto, ya no tengo que estar graduando cada uno de los otros. No, ya no. Ya está sincronizado de tal manera, bueno, el primero ya recibió la chispa a los 8 grados que me dice el manual. ¿Quién sigue? El tercero. Cuando la leva, que corresponde al tercer pistón o a la siguiente devanado, empuje al platino, le va a generar la chispa al pistón número 3. Después al 4 y después al 2. Entonces esa es la forma de poner nosotros el tiempo y el orden de encendido. La escobilla en la parte del centro, esto que se ve como de color rojo o rosa, no sé cómo lo vean allá, es una placa, es un conductor. Entonces si quedamos que ya en este momento de la abertura del platino se genera la chispa, pasa a lo siguiente. Aquí en el embobinado, pum, dispara lo que es la chispa, llega al centro del distribuidor. Aquí lleva un carbón que es un conductor, perdón. Y este conductor pasa la corriente directamente a la placa y pasa por el devanado de lo que es la tapa del distribuidor y directamente por el cable. O sea, pues sabemos que la energía rápido fluye, ¿no? O sea, sí vemos cómo salta la chispa, pero no vemos todo ese caminito que yo describí. De que pasa la chispa, pasa la parte del centro del distribuidor, a lo que es la escobilla, por el devanado, por el cable, y llega a la bujía. Eso no lo vemos, nada más vemos la chispa, pero eso es lo que pasa. Ya pasó el primer pistón, sigue girando, va a hacer la chispa en el tercero, en el cuarto y así en el 2, hasta que arranque el motor. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros tendríamos que checar aquí? 1, que le llegue un cable de alimentación a la bobina. 2, que el cable negativo de la bobina vaya directamente conectado a lo que es el platino y condensador. 3, que la escobilla esté en buenas condiciones, que no esté rota, que tenga todavía esta placa que es la que va a conducir la energía. 4, que la tapa del distribuidor lleva un carbón que es un conductor, lo tenga, porque hay bases que ya no lo tiene, se cae. Se hagan de cuenta que ustedes trasladan los componentes, se les cae la tapa, no se dan cuenta, pero ya el carbón ya se rompió, ya se cayó. Si no lo tiene, pues nadie va a conducir la energía. Nada más va a llegar aquí la chispa o hasta este punto, pero no va a llegar aquí y por consiguiente no va a llegar a ninguna de las bujías. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a checar nosotros la chispa? Pues lo vamos a checar de la siguiente manera. Y específicamente para este sistema vamos a tener la oportunidad de hacer una conexión sin la necesidad de tenerlo en el carro. Vamos a poner este video para que lo revisen. El sistema convencional de platino. El funcionamiento de este sistema de encendido por platino. Entonces tenemos la corriente que sale de la batería hacia el positivo de la bobina, tenemos la masa que va al distribuidor, tenemos el negativo de la bobina
hacia la señal que envía el distribuidor. Tenemos conectada nuestra bujía a la torre de la bobina y la respectiva masa de la bujía. El funcionamiento es que cada vez que gira el cigüeñal, se abren y se cierran los platinos acá, lo cual va a generar la señal a la bobina para que la bobina genere el alto voltaje, y al generar el alto voltaje se va a hacer la chispa en la bujía. Aquí en esa última parte se alcanza a ver que está funcionando. Entonces, esa es la chispa que nosotros probamos en el sistema de encendido. Lo mismo que en todos los sistemas, tenemos que hacer una prueba para ver si funciona y empezar a descartar componentes. Entonces yo agarro, me subo al carro, ya sé que no arranca porque esa es la falla. Voy a quitar uno de los capuchones de la bujía. Puedo tener una bujía adicional o puedo poner un desarmador. La idea es que esté cerca el cable de metal. En este caso le pusieron la bujía y va a dar la chispa, pero porque se le está poniendo tierra, si no, no da chispa. ¿Sale? Entonces hay que ponerle tierra y puede ser directamente a la batería. Bueno, así es un prototipo, ¿no? Que podemos hacerlo. En el carro pues ya está la tierra, y si no, tenemos que checar que tuviera tierra. Nosotros teníamos que checar la conexión, que estuviera de manera correcta, que le llegue el voltaje a lo que sería la bobina. Aquí le tendría que llegar voltaje. Una de las pruebas es que le llegue aquí voltaje. Teniendo voltaje, tendríamos que checar que esté conectado correctamente. Cuando nosotros le demos marcha y chequemos en cualquiera de las bujías o los cables, porque aquí es una de las pruebas que tendremos que hacer, pues un poco de cuidado. En el caso de que retiremos todo el capuchón y que retiremos también la bujía, se trata de hacerlo más alejado de la cavidad de la bujía. ¿Por qué? Porque recordemos que es un sistema de encendido convencional, modelo de los 90 para atrás. Por lo tanto, trae carburador y siempre nos va a estar inyectando combustible. No puedo desconectar bomba de gasolina para que no me inyecte, no puedo desconectar inyectores para que no me suministre, no. Me va a estar inyectando combustible. Si yo le quito la bujía y le quito el cable, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a aventar por ahí la mezcla, en la compresión. La gasolina y el aire. Lo va a aventar. Y si por alguna casualidad no era el sistema de encendido y da la chispa, se va a prender. Entonces, si tratamos de hacerlo un poquito alejado, o lo siguiente, no le quitamos ninguna de las bujías. Quitamos el puro capuchón. Siempre por lo regular en el taller tenemos más bujías. Agarramos y le ponemos otra bujía y le damos marcha. Y al darle marcha, lo que nosotros tendríamos que identificar como primer punto es la chispa que sale directamente de la bujía. ¿Qué sería eso? Esa chispa que se alcanza a apreciar, eso es lo que tendríamos que revisar. Si da chispa en las 4 bujías, ¿el problema es el sistema de encendido? ¿No? Si me da chispa solo en 3 bujías, ¿es el sistema completo de encendido? No. ¿Cuál puede ser la falla? ¿La bujía? Puede ser la bujía. O puede ser el cable de la última bujía. O puede ser el devanado de la tapa del distribuidor. Entonces son 3 puntos. Ya lo mismo sería si son 2 bujías las que nos da chispa, ¿no? O si nada más es una. Ya tiene que ver con el cableado, tiene que ver con las bujías o tiene que ver con la tapa del distribuidor. Pero ¿qué pasa si no me da ninguna de las bujías chispa? ¿Cuál es el problema? No da ninguna. ¿Cuál pudiera ser el problema? Ahí tendríamos que hacer las 3 pruebas, ¿no? Para descartar. ¿Cuál sería? A ver. La de esta, la tapa del devanado, los cables y las bujías. ¿Sí? Checamos que le llegue voltaje. Empezamos a descartar. Incluso, si queremos descartar la bobina, le quitamos este cable o le quitamos aquí directamente el cable de la bobina. Y ahí le ponemos un desarmador y tiene que aventar chispa. Vamos a suponer que ya lo hago. Le quito este cable, le doy marcha, le pongo un desarmador y brinca la chispa. ¿El problema es la bobina? No. ¿El problema es el interruptor? No.
¿En dónde está el problema? Porque no me dio ninguna de estas 4. ¿En el distribuidor? Aquí. ¿Cuáles pueden ser? No hay muchas. Una puede ser el conductor, que es el carbón que lleva. Ya no lo tiene, ya no hace contacto, ya no me va a dar chispa ninguna de las 4. Porque volvemos a las vallas de siempre. Se llega a dañar 1 o 2 a la vez, pero que se dañen los 4 al mismo tiempo es muy difícil. ¿Sale? Entonces, si ya no me dieron las 4, el problema es aquí interno. Puede ser condensador, puede ser platino, puede ser la escobilla, o puede ser el carbón que lleva aquí, que es un conductor. Son 4. ¿Cómo me doy cuenta de las 4? ¿Cómo sé cuál es la falla? El carbón, quito la tapa y veo qué tan gastado está. Y si lo tiene, si no lo tiene, pues ya encontré la falla. La escobilla, ¿qué es lo que llega a pasar a la escobilla? Y es muy raro, que se llegue a romper y a lo mejor la plaquita ya se giró. Y a lo mejor por eso ya no da chispa, porque ya no alcanza a hacer contacto con el devanado. Porque tiene que tener una calibración o una distancia. No es de que porque está ahí tiene que dar a fuerza, ¿no? Pues si la distancia es mucha, no va a dar. Es muy raro, pero puede pasar. Siguiente, el condensador ya no sirve. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando vemos el condensador, este ya se infló y ya se quemó como un fusible. Si no está quemado, si no se ha inflado, ese condensador todavía sirve. Esa es la falla que tiene. Cuando ya no sirve el condensador, ese se infla, no hay otra, se quema. ¿Sale? Es una sobrecarga, ya terminó su tiempo de vida, ya se infló, ya se quemó, ya no sirve. Lo cambiamos y se corrige la falla. O cuando nos damos cuenta de que el carbón está bien, la escobilla está bien, los platillos están bien, este es el único que se ve inflado, ya no hay más. Es el condensador. Y el platino, ¿qué pasa con el platino? ¿Qué es lo que se produce aquí? Chispa. ¿Alguna vez han visto algún material o le han pasado el encendedor a algún material de metal? ¿Qué le pasa? Aparte de que se calienta, ¿cómo queda la superficie? Como negra. Se flamea. Ah, pues lo mismo le pasa al platino. Esa misma chispa constante hace que esto se flamee. ¿Y qué va a pasar con eso flameado? ¿No pasa? Es un aislante. Ya no permite el paso de la chispa. Entonces ese eran los problemas más comunes de esos carros. Que se flameaba el platino, agarrábamos y lo lijábamos y ya quedaba la reparación. Y todo lo demás estaba funcionando. Porque les digo, es difícil que las 4 bujías se dañen, que los 4 cables se dañen. ¿Se puede dañar la bobina? Sí, sí se puede dañar. Pero ya hicimos la prueba. Aquí sí me da chispa, pero ya en todo esto no. Entonces esas son las fallas que nosotros vamos a encontrar en ese platino. Voy a poner otra vez rápido el video para que vean un punto exactamente en el platino. Hace lo mismo que la bujía. Y es lo que nosotros hacemos para empezar a determinar así como que las fallas más rápido. Aquí observen esta parte del platino. Ese es donde se va a tener la abertura. Aquí lo que estoy señalando es la vaquerita que empuja el rotor para que se pueda abrir el platino. Y esos platinos son los que van a abrir. Y vean, se alcanza a apreciar ahí la chispa cuando abre. Cuando el sistema está en buenas condiciones, o al menos hasta el punto de la bobina, condensador y platino, están bien. Cuando nosotros abrimos hasta manualmente el platino, obviamente energizando, porque si está apagado el switch, no. Tenemos que energizar, paso 1. Con un desarmador abrimos intencionalmente el platino, va a sacar la chispa. Eso nos indica que hasta el condensador y platino está en buenas condiciones. Y que yo puedo seguir revisando con la tapa del distribuidor, la escobilla, cables y bujías para detectar la falla. Entonces observen, se va a empezar a ver la chispita que sale de La torre de la bobina y la respectiva masa de la bujía. El funcionamiento es que cada vez que gira el cigüeñal, se abren y se cierran los platinos acá, lo cual va a generar la señal a la bobina para... Sí, se ve. Es muy rápido lo que se alcanza a ver porque El funcionamiento es que cada vez que gira el cigüeñal, se abren y se cierran los platinos acá, lo cual va a generar la señal a la bobina para Con esa calidad, boludo. Entonces ahí nosotros hacemos eso y nos damos cuenta que así está todo bien. Alto HD. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a estar identificando con el sistema de encendido ¿Dónde está el 4? platino. La conexión, mientras la conexión esté de manera correcta, no tendría por qué fallar.
Si ustedes tuvieran que hacer un diagrama de cómo va conectado el sistema de encendido por platino, pues tendrían que, pues tal vez dibujar lo que es la batería, o si ya la tiene dibujada, vean cómo viene la conexión. Positivo de la batería, ¿a dónde pasa? Interruptor. Usted le puede poner un montón de pines, pero solamente uno va a salir directamente a la bobina. No hay más. Sale uno a la bobina, que es el que necesita, al positivo, y el negativo va directamente a platino y condensador. De aquí salen los dos cables del condensador y del platino. Ya no hay más cables. Estos ya vienen aquí conectados entre sí. La tierra, si fuera un prototipo, quedamos que en el carro ya tiene la tierra porque está montado en la base del metal del motor, ya tiene la tierra. Pero si yo quisiera hacerlo en un prototipo, tengo que jalar un cable de tierra o de negativo y ponerlo a la masa o a la carcasa del distribuidor. Esta parte es de metal, esto. Si yo lo pongo a la parte de metal, ya tengo la tierra. Y como ya está conectado, cuando yo le dé vuelta al rotor, tiene que saltar la chispa. Si tengo los cables, si lo tengo así como está, le doy vuelta y tiene que saltar la chispa. ¿Sale? Esa sería la conexión correcta del sistema de encendido por platino. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Ninguna? Pues vamos con el siguiente. Sistema de encendido por efecto Hart, que es un sistema transistorizado. Vamos por generaciones. La primera generación es el sistema de encendido por platino. La siguiente es el sistema transistorizado, que es ese. Si se dan cuenta, ya no tenemos platino, ya no tenemos condensador. Ahora tenemos en la parte interna lo que serían unas bobinas captadoras. ¿Sale? Y tenemos una rueda dentada, que es la que va a estar girando en lugar de la escobilla. La bobina captadora podemos decir que sustituye a lo que sería el condensador, y entre la bobina captadora y lo que sería la rueda dentada harían la función del platino. Cuando pasa lo que sería la rueda dentada por la bobina, pues lo que hace es inducir, y ese es el momento en el que brinca ahora la chispa en comparación con el platino, ¿no? Que se abría el platino y se producía la chispa. Se cierra el platino y se aterriza, se va a tierra para cortarse la corriente. Entonces en este caso ya no, ya pasa lo que es la rueda dentada por lo que es una bobina captadora y ya está energizada. Tiene un cable o un conector que viene directamente del voltaje de la computadora, pasa lo que es la rueda dentada y empieza a generar la inducción de la corriente. ¿Qué componentes tenemos similares a la anterior? Batería, switch de ignición, tenemos una bobina. Diferencia es que en este sistema ya la bobina es cuadrada, en el anterior era cilíndrica. Esa es la única diferencia, ¿sale? De ahí tenemos igual tapa de distribuidor, tenemos el mismo rotor, y lo que cambia pues sería la rueda dentada con la bobina captadora. Serían las diferencias que tenemos con este sistema. Aquí tenemos otra imagen donde se ve la rueda dentada, que es esta. Cada una de estas ranuras, al pasar por la bobina, induce. Entonces, si es de 4, va a tener 4 ranuras. Si es de 6, va a tener 6. Y si es de 8, igual va a tener 8 ranuras para inducir en cada una de las bujías, ¿sale? La bobina, tenemos lo que es el distribuidor como tal. Aquí afuera ya tiene un arnés, precisamente para la bobina captadora. En el caso de la otra, nada más tiene una pequeña zapatita, algo así como esto, una zapata para enganchar un cable y nada más. ¿Sale? Esas son las diferencias que nosotros vamos a entender entre los dos sistemas de encendido. De ahí nos vamos a la siguiente generación, sistema de encendido DIS. Ya hablamos de inyección electrónica, bueno, incluso en el anterior también. Ya es inyección electrónica porque ya tenemos computadora. En este caso ya no tenemos distribución, que es distribuidor. Tenemos ahora un módulo y por eso se le llama ignición directa. Ya va directamente a la bujía. Este es el módulo que ahora vamos a tener, o que inicialmente surgió en los vehículos de inyección electrónica. ¿De cuántos cilindros es esta imagen? ¿De 6? De 6.
¿Cuántas bobinas tiene? 6. Como tal, este no, es el dos. módulo. Y esta representa una bobina y esta representa otra bobina. Entonces, en este sistema tenemos dos bobinas, pero a este como tal se le conoce como módulo. Una bobina maneja 3 cilindros y la otra bobina maneja los otros 3. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, nos empieza a dar ahí una serie de 1, 3, 4, 2. Bueno, pues es para 4. Es para 4, aquí tenemos el de 6, ¿no? Son las generaciones que se dieron. Bueno, aquí puede venir, aquí me faltó una para que fuera de 6. Estas dos bobinas, cada bobina maneja 2. Aquí se ven, 2 y 2. ¿Cuál es la diferencia en los sistemas anteriores? Una rueda dentada y un sensor de posición de cigüeñal. Una computadora que lo hace totalmente electrónico. Entonces ahora ya no voy a manipular yo como anteriormente con el distribuidor para arreglar esa parte de los grados de encendido. Ya no me preocupo yo por eso, porque ya lo hace la computadora. Siempre y cuando el ciclo Otto esté funcionando o esté sincronizado de manera correcta. ¿A qué me refiero? Pistón y válvulas, que hablan en el tiempo que debe de ser, que suba y baje en el tiempo que debe de ser. Aquí el cigüeñal tiene unas ranuras, alguna parte de la polea del cigüeñal, que al momento de estar girando, es lo mismo que en el anterior, en el transistorizado. Induce, porque este es un imán, igual que la bobina captadora. Entonces este es un imán que al momento de estar pasando por cada una de estas ranuras o alguno de estos devanados, ya la computadora tiene los valores de los voltajes que está generando. Y esos voltajes de referencia es para que la bobina, o en el caso de la computadora, ahora active las bobinas y se produzca la chispa. O sea que esto ya está sincronizado. Polea, sensor de posición de cigüeñal, la computadora que al momento de recibir los diferentes voltajes, lo único que hace es generarle voltaje a cada una de las bobinas, dependiendo el caso, ¿no? Vamos a suponer siempre va a ser el 1. El 1 corresponde a esta bobina. Entonces, cuando pase, en el caso del devanado que corresponda al pistón número 1, vamos a poner como ejemplo el que tenemos ahí. Vamos a suponer que esta ranura corresponde al pistón número 1. Ese valor de referencia que se genera entre la polea y el sensor de posición de cigüeñal lo recibe la computadora. Y la computadora aquí va a llevar un arnés, ya sea que lo lleve aquí, que lo lleve del otro lado, siempre va a llevar un arnés en donde la computadora ya va a generar el voltaje y se va a activar esta bobina. En específico tendríamos la chispa aquí. El número 3 corresponde a la bobina 2. Cuando siga girando, quiere decir que entonces es... Vamos a suponer que este es el 2, este es el 3 y este es el 4. No me equivoqué. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. No, estamos mal, estoy mal. Gira a la derecha, en sentido de la manecilla es 1, 3, 1, 3, 4, 2. Cuando pase este devanado por lo que es el sensor, ahora la computadora va a activar el 3, que sería este. Corresponde a esta bobina. Cuando siga girando, esta parte del devanado pasa por el sensor, activa lo que es la bobina 4, regresamos a la bobina primera y activaría este, y por último se activaría el número 2. Pero ya no lo hago yo, ya no lo corrijo yo, ya no lo modifico yo. Esto ya está establecido por medio de la computadora. Y la computadora sí agarra y adelanta o atrasa el tiempo de encendido. Pero la computadora depende de diferentes parámetros: inyección de combustible, presión absoluta del múltiple, la temperatura del motor, las emisiones que están saliendo por el escape. Todo esto influye para que el motor haga esto, empiece a jugar o a corregir esta parte. Adelantar, atrasar, adelantar, atrasar, adelantar, atrasar. Yo ya no lo hago, ya lo hace la computadora. Entonces la primera generación salía con el módulo, pero con bloques de bobinas que se veían separadas. Y sí, si yo, no sé, vamos a suponer que hacía la prueba de la chispa, y vamos a suponer que me daba chispa el pistón 2 y el pistón 3, ¿a qué bobina corresponde? A la segunda, que sería esta. Esta es la primera por ir directamente al pistón número 1.
Vamos a suponer que me da chispa el 1 y el 4, pero el 2 y el 3 no dan chispa. ¿Cuál es el problema? La bobina 2. Yo compraba la bobina, ponía la bobina 2 y se corregía la falla. En esta generación. En esta otra generación, vean, ya es un bloque completo de las 6 bobinas. Pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 4, dependiendo del número de cilindros. ¿Qué pasa si se daña, que no me da chispa, a lo mejor esta bujía, ese cable, esa bobina? Se compró la bujía. O esa parte de la bobina, ya no me da chispa. ¿Puedo reemplazar ese pedazo? No. Tengo que reemplazar todo el módulo. Entonces es la diferencia de esta generación con esta generación donde el bloque ya es completo. Ya no puedo agarrar y reemplazar por pares. Ya no, ya tiene que ser todo el bloque. Y la última generación, que es como la que tenemos en el de hecho, la segunda generación es la que tenemos en el No puedo ver a Malibu. mi viejo. A quienes les tocó de repente, no sé si quitaron bujías, no quitaron bujías. No, ¿verdad? Me estoy yendo con otra generación. Vamos a llegar al punto de quitar bujías Ah, porque tienes hepatitis. y de identificar. Este no lo vamos a encontrar. En el caso de la RAM tenemos el transistorizado. En el caso del Malibu tenemos esta generación. Es un bloque completo de bobinas que si una de ellas ya no me da chispa, tengo que cambiar todo el módulo completo. Y lo que tenemos en Explorer ya son bobinas independientes. ¿Qué tipo de generación es esta? Ok, miren, acá vamos a hablar un poco sobre el sistema de encendido, que son las bobinas de encendido en este caso. Son dos, ¿no? Sí. Esto es una bobina de encendido de tipo DIS. Okay. Este sistema de encendido también se ¿Es va a un usar bloque en completo batería. o se separan las bobinas ahí en el módulo? Es un bloque completo. Acá incorpora internamente dos bobinas. ¿Okay? Va a haber una bobina con dos salidas. ¿Okay? Va a haber una bobina. Y este otro. El pedazo más pequeño. Este tipo de bobinas. Por ejemplo, si nos hiciera falta. Esa es la última generación y es la que tiene la Explorer. Ya no tenemos un bloque de bobinas, ya tenemos un módulo independiente, porque es módulo, bueno, le podemos decir bobina, no hay ningún problema, bobina o módulo, en la refaccionaria va a ser lo mismo, pero ya es independiente. Si son 4 cilindros, trae 4 módulos, o 4 bobinas independientes. Si son 6, son 6, 8, pero ya cada una en su bujía. Ya no tenemos ni siquiera cables de alta tensión, como en la generación anterior, que era el bloque de bobinas, pero con cables de alta tensión. Ya no. Aquí llega el arnés, y el arnés ya directamente trae el voltaje de la computadora, ya sea voltaje o tierra, según el modelo, porque ves que el voltaje ya lo tenemos, y lo que hace la computadora es únicamente generarnos tierra en un cable para que se active y se produzca la chispa. Y esas pruebas también las vamos a hacer cuando entremos un poquito a la parte de sensores. Vamos a conectar un LED, vamos a quitar el arnés, vamos a conectar un LED, le vamos a dar marcha. Y al darle marcha tiene que destellar el LED. Eso significa que la parte del arnés sí le llega corriente y tenemos tierra. ¿Vale? Y para probar el módulo, porque sí le puede llegar corriente y a lo mejor tal vez tierra, pero si no genera chispa, entonces el módulo es el que ya no sirve. También vamos a hacer esas pruebas para precisamente determinar si es el módulo el que funciona. Déjame ver si aquí en esta parte del video venía. Magic. ¿Qué vamos a hacer? Miren, voy a sacar esto. Y eso lo tengo que ir a Ok, hacer, lo vamos que a se poner ahí. cayó. ¿Y qué vamos a hacer?
computador envía un voltaje 4 volts o un voltaje positivo, ¿vale? Nosotros simplemente con nuestra lámpara de prueba, el auto debe estar en contacto, así, es celular. Listo. El vehículo en contacto. Y con la lámpara de prueba vamos a entregar un pulso positivo. Vamos a posicionar acá en positivo. Y con la lámpara de prueba vamos a empezar a generar pulsos acá, en el cable de activación, el cable verde con amarillo. ¿Lo alcanzan a ver? Y yo estoy generando simplemente pulsando el cable de señal. En modelos, Macho. en las primeras generaciones, todavía podemos hacer la prueba, como en el primero de platino condensador y el transistorizado. Quitamos el cable y veis la chispa directamente con una bujía o con un desarmador. Pero ya en las generaciones de módulo DIS ya no, o no lo recomienda el fabricante, porque recordemos que incrementa el voltaje, dependiendo del voltaje de la bobina. Como ya son valores muy altos, si pudiéramos dañar o la bobina o pudiéramos dañar la computadora. Entonces se pone algo así como un probador de corriente, pero lleva un capuchón directamente para que entre en el cable de la bujía. Entonces hagan de cuenta que en lugar de conectar la bujía le conecto el probador, que sería algo similar a esto. Lo conecto, le doy marcha y voy a empezar a ver cómo destilla la luz, como el probador de corriente. Entonces hay equipos especiales ya para directamente lo que es el sistema DIS, a checar cada una de las bobinas que funcionen correctamente, de las diferentes generaciones, sin tener que dañar el módulo y sin tener que dañar la computadora. Me voy a saltar ahorita esta parte de las fallas, nos vamos a ir poco a poco conforme vayamos avanzando. Voy a tratar de poner, ya falta. Vamos con el sistema de luces. Entonces, en la parte del sistema de luces, vamos a tener las siguientes luces en el vehículo. Tenemos luz de altas, luz de bajas, tenemos luz cuartos, tenemos direccionales, lado izquierdo, lado derecho, tenemos intermitentes, es decir, de las 4. Ya cuando son equipos equipados tenemos luces para niebla, tenemos luces de stop, tenemos luces de reversa y en algunos otros casos pues tenemos la luz adicional que es para la placa. Lo importante aquí es ubicar el tipo de luz. En la parte frontal, en la parte de los faros, vamos a encender las luces y hay una que nos ilumina con mayor intensidad, que es nuestra luz alta. Tenemos una que nos ilumina con menor intensidad, que sería nuestra luz baja. Tenemos, en el caso de los laterales, en los faros delanteros, en los faros traseros, tenemos las luces intermitentes. Lado izquierdo, encenderían, en este caso, en este lado, y aquí. Bueno, estas son adicionales para carros equipados, ¿no? Porque realmente no todos los vehículos lo traen. ¿Dale? ¿Puedo bajar? No, ¿por qué no? Pero sí nos traen los faros delanteros y el color siempre va a ser amarillo para las luces intermitentes. Entonces tenemos del lado izquierdo, tenemos del lado derecho y esas mismas 4 luces se encienden cuando yo acciono intermitentes. ¿Vale? Tenemos en la parte de atrás lo que serían las luces stop. Cuando yo piso el pedal de freno, también hay una posición, incluso carros equipados llega a traer una adicional en la parte de, en cualquier otra parte que no son las calaveras, ¿no? Para identificar también un poquito más cuando uno está frenando.
Entonces, vamos a la parte de luces de frenado, que sería esta, y que sería esta parte de arriba. O sea, cuando frenas se prenden esas tres. Si trae adicional, sí. Si no, nada más Sí, las nada dos. más. Mínima, dos debe de prenderse, siempre. Si están bien, si están funcionando, deben prenderse dos. ¿Sale? Y tenemos las luces prácticamente a la mitad de la calavera, que sería la de reversa. Nosotros accionamos marcha atrás y esas luces se encienden. ¿Sale? Entonces, esas luces las vamos nosotros a identificar en los vehículos cuando vayamos a práctica. De los carros que tenemos, vamos a identificar los interruptores, vamos a cargar la batería, vamos a accionar las luces y vamos a ver que enciendan. Y de ahí empezamos a ver si falla, si no falla, porque empezamos a ver las pruebas nosotros en este tipo de luces. ¿Sale? La finalidad de un sistema de luces, ¿para qué es? Simplemente para tener visibilidad o ser visible ante los demás conductores. Si nosotros vamos a circular de noche, necesitamos visibilidad. ¿Para qué ves? Entonces, para eso nos sirve el sistema de luces. Si te salió tan igual. Y otra es también porque nosotros vemos hacia enfrente, pero si nosotros no tenemos luces en la parte trasera, hay veces que no se alcanza a apreciar el coche que va adelante. Entonces tiene que ser visible. Y esa es parte de la finalidad del sistema de luces, ser visible ante los demás conductores. Ya vamos a empezar a ver un poco de los diagramas del circuito de luces. ¿Qué componentes vamos a encontrar en un sistema de luces? Fusibles y relevadores. Aquí tenemos varios fusibles, muy comunes son de 5, 10, 15, 20, 25 amperes, 30 amperes. A veces 40 son en casos muy específicos para vehículos equipados. Entonces, de los comunes del 5 amperes hasta 30 amperes. Y se van diferenciando por el color. Incluso todos los fusibles por norma deben de tener grabado en la parte, en la costilla, en la parte superior, tiene que tener grabado el amperaje para el cual está diseñado. ¿Sale? Y es importante porque yo no le puedo poner a una luz que maneje 20 amperes, pues no sé, ponerle una de 5 amperes, pues se va a fundir, o sea, no soporta. Tampoco si maneja 20, pues le pongo, pues le voy a ponerle 40 para que resista. No, porque se daña el sistema. O sea, como resiste más, se va a empezar a dañar el sistema, se empiezan a quemar los cables y es cuando empezamos a tener cortos en la parte eléctrica. ¿Sale? Entonces, esa es la finalidad del fusible, es un filamento que simplemente sirve de protección para el circuito eléctrico. ¿Sale? El relevador, que es este cuadrito, y la función de los relevadores es que me permita activar algún componente en específico. Si yo agarrara o si el vehículo o el sistema estuviera directamente de la corriente del interruptor, así del todo el sistema, y hubiera un corto, se daña todo el sistema, afecto a los demás. Para evitar esa situación y que sea directamente la corriente al componente que yo quiero, por eso es que se utiliza el relevador. Si llegara a haber algún daño, esto se puede flamear por dentro y dejar de funcionar. Y ya no dañó todos los demás circuitos. Por eso es que nosotros vamos a tener un relevador. Trae varias posiciones o varias terminales. Puede haber de 4 terminales o de 5. De 4 es para accionar muchas veces nada más un componente, ya sea el motor de arranque, ya sea la bomba de gasolina, ya sea el motoventilador. Hay veces que cuando tiene 5 terminales es para las luces, por lo regular luces de altas y de bajas, porque una de las terminales acciona altas y otra de las terminales acciona bajas, o acciona altas del lado izquierdo y acciona altas del lado derecho, y otro elevador acciona bajas del lado izquierdo y bajas del lado derecho. ¿Vale? Bueno, esa es la función, activar componentes de manera independiente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la parte de fusibles y relevadores que lleva? Esto ya está establecido, no es que yo lo quiera poner, que yo lo quiera inventar, que yo le quiera modificar, no. Ya el vehículo ya viene con esas características. Todos los carros traen una caja de fusibles y relevadores. Cuando nosotros agarramos y abrimos la caja o abrimos la tapa, nos encontramos con, pues si tiene los fusibles, con ese código, con códigos diferentes, colores diferentes, que representan diferentes amperajes. Aquí lo vuelve a marcar.
Pero vuelvo a repetir, cada uno de los fusibles ya tiene marcado, ya tiene grabado el amperaje para el cual está diseñado. Tenemos la posición de los fusibles y los relevadores. Y nosotros podemos identificar muchas veces en la misma tapa. Ay, pues yo quiero ver el fusible, vamos a ver si aquí hay uno de, está marcado. Creo que fusible 4. No sé para qué sea el fusible 4. Pues me voy a la misma tabla, a la misma caja. Y si no, lo tendría que buscar en el manual o en internet para que me arroje a qué corresponde cada uno de ellos, ¿no? Sistema de luz diurna. El fusible 4 para el sistema de luz diurna. Y así con cada uno de los fusibles y de los elevadores. Hay muchos que están en inglés, lo pueden traducir. Hay muchos que nada más traen el puro número, no nos arroja la característica, y algunos que sí vienen incluso hasta en español. Pero cuando no nos arroja nada, hay veces que llega a traer algún símbolo. Pero no importa, porque hoy en día con la tecnología lo podemos encontrar sin ningún problema. ¿Sale? Entonces sí es importante que nosotros en la práctica visualicemos fusibles y relevadores en los vehículos que nosotros tenemos. Esto es lo mismo del anterior. Las conexiones. Esta evaluación va a consistir en lo siguiente. Vamos a terminar lo que es el sistema de carga, desmontaje de la banda, para checar lo de la tensión de la banda. Nos vamos a ir a la parte del sistema de luces y en equipos van a ustedes a traer material para que hagan las conexiones de un sistema de luces en un tablero, en el cual ustedes van a agarrar la conexión y van a hacer la simulación de las altas, de las bajas, direccionales, intermitentes. Pueden conseguir interruptores de los que venden en las lapalerías de, no sé, si nada más voy a accionar stop, pues hay botoncitos simulando como el pedal, que se regrese, que no se quede activado. Si voy a activar altas y bajas, hay interruptores de 3 pasos. Uno que es el del medio que está sin energizar, el punto cero, no punto muerto. Lo giro a la izquierda y puedo accionar, no sé, las direccionales del lado izquierdo. Lo giro en el otro sentido y puedo activar las direccionales del lado derecho. Un interruptor de tipo botón que al accionarlo se quede accionado y puedo yo activar las 4 luces intermitentes y así con las luces que tiene el vehículo. Vamos a hacer también amarres. Dos tipos de amarres, no, pero de cables. Empalmes, para no llamarle amarres. Vamos a hacer empalmes. Muchas de las veces lo que más manejamos en la parte eléctrica es hacer un empalme. Ya no utilizamos cinta de aislar, ya utilizamos termofil y utilizamos soldadura. Entonces vamos a hacer un empalme, obviamente con el material que ustedes traigan por equipos. Vamos a simular que se descompuso y ustedes hacen el empalme, lo soldan y le ponen termofil como parte de la práctica. Y las conexiones que nosotros tendríamos que hacer. Por lo regular todas las conexiones llevan lo mismo, chequen el punto. Si son de este tipo de focos o son focos de los más viejitos, de los vehículos de los 80, de los 90, es una bombilla con nada más 2 filamentos. Ya no traen ni siquiera estas terminales. Estos ya son más actuales. Siempre lleva un punto a tierra. Y por lo regular esos tipos de conectores trae pues prácticamente el casquillo y un cable que es tierra y corriente. O sea, realmente no hay más. Como trae tierra. En este caso, para este tipo de bombilla, trae los conectores, o debe llevar un conector de tal manera que yo energice altas y bajas. Y aquí me maneja la tierra hacia este punto directamente del casquillo. Pero hay focos que ya traen las 3 terminales y trae el conector con 3 terminales. Pero no hay ningún problema porque siempre es lo mismo. Es una tierra y corriente. Por lo regular los que traen 3 terminales, vamos a poner aquí la otra, son para las luces de altas y bajas. Vamos a eliminar esto, vamos a tratar de tacharlo, que no lo vean. Vamos a suponer que aquí trae las 3 terminales y ya me indica cuál es cuál. Este es para bajas
Este es para altas, entonces ¿para qué es? Para tierra. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Viene de la caja de fusibles o viene desde el interruptor, la batería también, y siempre tiene que pasar por la caja de fusibles. Pasa por el fusible y llega ¿a dónde? Al relevador. En el relevador, en específico para estas luces, ¿cuántas terminales tiene? 5. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Chequen, número 30 es donde llega el voltaje de interruptor. ¿Es donde la batería? No, ese energiza directamente la caja de fusibles de batería. 85 viene del interruptor. ¿Sale? Cuando nosotros activamos el interruptor de cualquiera de las luces, ¿qué es lo que pasa en el ¿cómo se llama? En el relevador? ¿Recuerdan el funcionamiento del solenoide de la marcha? Hace un campo electromagnético y adentro lleva un platino. Ese campo hace que el platino se junte, simplemente nada más para dar el paso de la corriente. Eso es lo que va a hacer. Tenemos tierra, tenemos corriente de la batería. Cuando esto se energiza, vamos a suponer que aquí está el platinito, aquí. Aquí le tiene que llegar corriente para que se ilumine, ¿sí o no? Si no le llega la corriente a la terminal 87, no va a activar ni alta ni baja, ¿sí o no? Entonces, cuando yo energizo con el interruptor, lo que pasa con ese campo electromagnético es que el platino se cierra. Y únicamente pasa la corriente del 30 al 87. Y es como energizaría en este caso, no sé, la luz baja o la luz alta. Como ya tiene tierra, se tiene que encender la 1. ¿Sale? Y esa es la conexión. Les voy a mandar, por ahí tengo un manual que les voy a mandar para que tengan precisamente los diagramas que ustedes van a estar utilizando. Esos son los tipos de amarres que vamos a checar. Por ejemplo, aquí nada más, por poner rápido un ejemplo ya para que se retire. Tenemos batería, tenemos caja de fusibles. Vean cómo de un punto sacamos todos los puntos que se requieran para las conexiones que vayamos a hacer. Ya de la caja de fusibles viene directamente al interruptor, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de interruptores. Uno que es el de marcha hacia atrás, que sería la palanca de velocidades, y el otro que sería el de freno, que sería el de stop. Siempre llega la corriente de la caja de fusibles a una punta del interruptor. Aquí nada más acciona una cosa, por lo tanto nada más va a tener dos terminales. 1 y 2. Acá también 1 y 2. Solamente en direccionales cambian, porque tenemos para el lado izquierdo y tenemos para el lado derecho. ¿Sale? La otra punta del interruptor pues va directamente a energizar el punto de corriente de nuestra bombilla. Y el otro cable pues ya va a tierra. Así de sencilla es la conexión que nosotros tenemos en nuestros vehículos. No hay más. Es tierra de la bombilla, le tiene que llegar corriente sí de una punta del interruptor y una punta del interruptor recibe corriente de la caja de fusibles y eso es todo. De todos modos voy a mandar el manual para que lo revisen y el día de mañana pues ya iniciamos práctica. Por favor, ayúdenme acomodando nada más sus bancos.